¿Te es difícil concentrarte al orar? ¿No te nace hacerlo o no puedes? Mira lo que pasa si aún así lo haces. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en este momento que estás aquí viendo o escuchando este video. Hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. A veces nos es difícil concentrarnos en la oración. O no nace hacerlo o no puedes. Y eso nos preocupa. Hay muchas personas que se entristecen porque inclusive me dicen, hermano, es que yo no puedo orar. Yo empiezo a orar y termino pensando en otra cosa. Alguien le preguntaba a un sacerdote por qué cuando estaba orando se dormía. Y ese sacerdote contesta, necesita una liberación, decía el padre. Pero hoy vamos a ver qué es, por qué es tan difícil concentrarnos en la oración y qué pasa, si esa oración sirve o no sirve, si es meritoria o no es meritoria, para que hoy aprendamos a alcanzar milagros grandes del Señor. Siempre me gusta enseñarle a la gente una verdadera fe, cómo alcanzar milagros. Hoy encontramos mucha gente en la iglesia que aún dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo en los milagros. Allí lo vemos como una incoherencia. Alguien que diga creer en Dios y no cree en los milagros, pues está diciendo que Dios no es capaz, que Dios no puede. Recordemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, que dice la palabra, para Dios no hay nada imposible, nada es imposible. Y muchos que dicen predicar a Jesús y creer en Jesús, hoy predican a un Dios, a un Jesús que no puede y que no es capaz. Hermano, yo voy a orar por usted, pero no creo que Dios le sane ese cáncer, ese SIDA. Así predican hoy a Jesús. Y yo en todo mi recorrido, en 20 y pico de años que llevo predicando y sirviéndole al Señor, he visto milagros gigantes. Paralíticos caminar, sordos escuchar, ciegos ver, tumores desaparecer, personas sanar de SIDA, de cáncer. Porque predicamos a un Dios poderoso, a un Dios que es capaz. Por eso hoy quiero que aprendas sobre este tema y que sepas cómo alcanzar un milagro verdadero en tu vida. Entonces, mis hermanos, la oración es un arma muy poderosa para el cristiano, pues la misma Biblia nos dice que con ella podemos obtener de Dios lo que necesitamos. Oiga, no nos está limitando. La misma Biblia nos dice que podemos obtener de Dios lo que necesitamos. ¿Qué necesitas hoy? Salud, paz, liberación, prosperidad, abundancia. ¿Qué estás necesitando hoy? Pues de Dios lo podemos alcanzar. Solo la oración es el medio para hablar con Dios. Es el medio para que Él nos responda. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, nos dice la palabra, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, del versículo 6 al 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice Jesús, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean, ¿qué has pedido en oración, mi hermana, mi hermano? ¿Qué has pedido en oración? ¿Ya pediste sanación? ¿Ya pediste liberación? ¿Ya pediste prosperidad, abundancia, paz, tranquilidad, amor, que tu matrimonio se reconstruya? ¿Ya lo pediste? Pues dice la palabra, crean que ya lo han recibido. Todo lo que han pedido en oración y lo obtendrán. Hermano, ¿cómo es eso? Crean que ya, pero yo no he visto el milagro. Pues empiece a darle gracias a Dios. Dígale, Señor Jesús, yo creo en ese milagro que te estoy pidiendo. Yo creo que mi matrimonio está reconstruido. Yo creo que mis hijos están trabajando. Eso hace parte de la oración y de la fe. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas que aún apartamos.
y que muchas personas echan por allá en un baúl del olvido. Entonces, mis hermanos, estas y muchas citas más nos confirman la importancia de la oración, la cual llega a convertirse en el canal número 1 para hablar con Dios y que Dios nos responda. Pero la realidad es que la mayoría de las personas dicen no poder orar porque no tienen el tiempo o porque se distraen con facilidad o porque simplemente no pueden o por pereza y optan entonces por no hacerlo. Pues hoy quiero invitarte a que lo hagas aún si te distraes, aún si tienes pereza, aún si no puedes hacerlo por el tiempo, aún si no te nace, porque el único que quiere que no lo hagas es el demonio, porque él bien sabe que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Por eso no quiere que nos acerquemos a ella. El demonio no quiere que tú y yo le oremos a Dios. Por eso esas oraciones sin gusto, cuando yo no quiero orar, oro. Cuando yo no quiero leer la palabra de Dios, la leo. Eso tiene más mérito. Es que comerse lo que a usted le gusta está muy bien, pero comerse lo que no le gusta, ahí está el mérito, ahí está el problema. Cuando yo no quiero algo y me lo como, ahí está la dificultad y eso es lo que ve Dios. Eso es lo que Dios ve. Cuando usted no quiere orar, usted dígale: Señor Jesús, aunque no tengo el deseo, yo sé que tú estás. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué es tan difícil que oremos? Porque no creemos que Dios está ahí. Hay personas que no oran porque creen que están hablando solos, que nadie los está escuchando, que es simplemente lanzar palabras al aire y ya. Pero después se levantan de allí y dicen: sí, yo creo en Dios, Dios existe, me voy para la misa, me voy para esto. Pero no hay una fe de que Dios está. Mientras que usted no tenga esa fe, crea que Dios está ahí con usted, le es muy difícil. Ese es el primer paso, creer que Dios está ahí. Cuando usted cree, tiene la certeza, la confianza de que Dios está, esa oración va a dar frutos. Usted va a alcanzar milagros poderosos. Usted va a ver, mis hermanos, yo en mis videos siempre les hablo de milagros. Esta palabra muchas personas no la quieren escuchar. Muchos sacerdotes no quieren escuchar la palabra milagros. La palabra de Dios nos habla. En la Biblia no menciona tanto milagros, pero sí menciona maravillas. Las maravillas en la Biblia quiere decir milagros, los milagros. Y esta palabra le da dolor de estómago a muchos que dicen llamarse católicos, creyentes. ¿Por qué? Porque en muchos países donde he ido los he encontrado. Yo no creo en los milagros, pero creo en Dios. Eso es como el que dice: yo no creo en yo voy a la misa, y después dice: pero yo no me confieso porque yo no creo en los curas. Mi pregunta es: ¿quién celebra la Eucaristía? No es el cura. Entonces van a la misa, pero después no se confiesan porque dicen que no creen en los curas, que son pecadores, pero si van a la misa. Es una incoherencia. Si usted dice que va a la misa todos los domingos y después dice que no cree en los curas y por eso no se confiesa, usted es un incoherente. Usted le falta la coherencia, porque el mismo sacerdote que celebra la Eucaristía es el mismo sacerdote que celebra el sacramento de la confesión. O crees o no crees, Apocalipsis 3:15, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito de mi boca, dice el Señor. Qué rico que hoy podamos orar, así no tengamos las ganas, pero que tengamos la fe de que el Señor está ahí, de que el Señor está contigo. La malicia del demonio es incansable, así como incansable es su labor de distraernos e impedirnos a orar. Decía un sacerdote: otra de las cosas en las distracciones de la oración es que el demonio nos distrae. A veces tienes mucha fe, a veces tú tienes tanta fe para alcanzar un milagro, pero cuando empiezas a orar, empiezan a llegar pensamientos horribles a tu mente. El demonio te empieza a distraer. Mira que el arroz está en el fogón, en la estufa, y se va a quemar. Mira que ya ahora viene tu hijo. Mira que aquí no puedes orar. Mira, es muy tarde para orar. Tienes sueño. Inclusive muchas personas cuando empiezan a orar les nace un sueño y se duermen. Inmediatamente se duermen. Decía un sacerdote de una forma chistosa, decía que cuando uno empieza a orar y se duerme es porque vienen unos espíritus malignos y con unas plumitas
se las pasan por el cuello y la persona se duerme. Y tiene sentido. El demonio no quiere que tú y yo nos comuniquemos con Dios, porque cuando tú te comunicas con Dios verdaderamente hay un milagro, hay una sanación, hay una conversión, hay una respuesta grande de Dios. Entonces, ¿qué hace él? Distraernos. Por eso te llega a tu mente pensamientos obscenos, pensamientos de rabia, de odio, te llegan pensamientos hasta que son buenos. Puedes estar pensando en un negocio, pero él quiere distraerte. Por eso tienes que decirle al Señor: Señor Jesús, voy a empezar esta oración. Te pido que sumerjas mi espíritu en tus llagas y que nada me distraiga. Primero que todo tienes que hacer eso. Entonces, si tú sientes que antes de la oración algo te dice que mejor la hagas mañana porque ahora tienes mucho sueño, o porque ahora estás muy cansado, o porque ahora estás muy fatigado, o cuando estás en la oración sientes que se acrecienta la apatía, el hastio, la distracción y el decaimiento, o si después de ella sientes que algo te dice que para qué oras, que no vale la pena, que solo es pérdida de tiempo, esta es la forma en que el diablo con sus artimañas consigue que abandones la oración. Hoy estás descubriendo las trampas del demonio. Eso es lo que estamos haciendo en este video, descubriendo las trampas del demonio, las trampas que el demonio nos pone para que no alcancemos un milagro. ¿Qué es lo único que no quiere el demonio? Que Dios se glorifique. ¿Cómo se glorifica Dios en nosotros? Cuando nos regala un milagro se está glorificando. Cuando haces una sanación en nosotros se está glorificando. Y el demonio no quiere eso, eso le da rabia al demonio. Por eso nos distrae para que tú y yo no oremos y no alcancemos ese milagro. Por eso te invito entonces a que no le des importancia a esto. No pierdas el ánimo, pues si tú logras desechar esto lo mejor que puedas, tu oración será mucho mejor, porque es más meritoria, porque ha sido más difícil. Así lo dice San Luis María Griñón de Montfort y lo reafirma una y otra vez: cuanto menos agradable te resulte orar, más poderosa es la oración. Si lo combates y luchas aún sintiendo lo que sientes, será una lucha terrible, pero muy saludable para el alma fiel. En cambio, si te rindes, sigue diciendo San Luis María Griñón de Montfort, si te rindes, sales vencido y en lo sucesivo el demonio triunfador sobre tu fuerza de voluntad. Te dejará en paz, pero en el día del juicio te reprochará tu pusilanimidad e infidelidad. El que se mostró digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las importantes. Quien es fiel en rechazar las pequeñas distracciones durante una breve plegaria, lo será igualmente en las grandes empresas. Nada más cierto. Son palabras del Espíritu Santo, dice Montfort. No dejes entonces que esas moscas, como así les llama San Luis María, a todas estas distracciones, no dejes que esas moscas te hagan jamás abandonar cobardemente una oración o el rosario, pues estarías abandonando la compañía de Jesús y María, que son los únicos que pueden hacer cosas grandes en nosotros. Mis hermanos, yo creo que esto es un video de bendición. Yo quiero que el mundo entero conozca este video.